Colombiano es muy grave porque el reclutamiento ilícito a menores por parte de Iván Mordisco no se detiene. Y es que en base a esto el presidente Gustavo Petro dio un paso histórico de denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. Y dice, presidente Gustavo Petro denunciará ante la Corte Penal Internacional a Iván Mordisco. Esa es la razón. El mandatario nuevamente se pronunció sobre el polémico bombardeo que ordenó en el Guaviare y Arauca. Y es que en base en este bombardeo perdieron la vida 7 menores que habrían sido reclutados por Iván Mordisco y integrados a esta fila de narcoterroristas. El presidente Gustavo Petro, como defensor de los derechos humanos, salió a dar la cara y a pedirle las disculpas a las madres de estos menores que habrían sido reclutados por estos grupos ilegales. Y dice lo siguiente: interesante discusión en las fuerzas progresistas sobre los hechos del Guaviare. Anoto para la claridad de la opinión que las columnas de los narcos van por la selva y no son visibles para saber edades. No hay planificación de semana. La iniciativa la toman las fuerzas de Mordisco, que deciden marchar hacia el norte y son detectados. Solo había la alternativa de usar 20 soldados para emboscar 150 integrantes del grupo armado narco en el camino. Sé que esta alternativa no elimina la posibilidad de niños combatientes que mueren. Agrega la posibilidad de una acción de contraemboscada que podría envolver a los 20 soldados sin que tuviéramos otra opción que el bombardeo. Aquí resalta el presidente Gustavo Petro que la última opción fue bombardear a este grupo de 150 hombres de Iván Mordisco. Es que era imposible que 20 soldados le pudieran dar la cara a 150 combatientes narcoterroristas. Ya en la acción, los menores que no detectamos que existían pero eran muy posibles, son menores combatientes en acción ofensiva. Este hecho lo estudié el derecho internacional humanitario y lo saca del tratamiento de las poblaciones civiles, lo cual no es excusa para que exista reclutamiento de menores. O no busquemos tratarlo de manera diferente. Es simplemente el análisis táctico de una acción que debe ser investigada y de la que soy responsable como comandante. Lo otro es dejar pasarla a los grupos armados de los narcos, con lo cual solo fortalecería las fuerzas de los narcos con peores resultados hacia el futuro. Por eso tomé la decisión de bombardear. La política de seguridad humanas es político-militar, es decir, que la opción armada siempre está disponible si el grupo armado no accede a la negociación ni a la paz. Nosotros no estamos para dejar pasar el narco al poder territorial o nacional. El narco se detiene integrado a las formas de acción sociales, políticas y militares. Nosotros buscamos una Colombia libre sin esclavización de su población. Respondemos al proceso de hacer trizas la paz, que nunca debió ser emprendida, pero esa fue la realidad histórica que nos procedió y por lo tanto hay que usar las armas que tenemos. Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia. Y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. Hacer trizas la paz abrió de nuevo el camino para el fortalecimiento de los grupos armados de codicia y estos hicieron el reclutamiento de niños su estrategia para defender su cobardía. Las palabras lo dijo así el presidente Gustavo Petro. Y es que en base a esto y a la muerte de estos menores de edad, que fueron 7, al presidente Gustavo Petro le cayeron algunas personas que defienden los derechos humanitarios. Y esto fue lo que dijo Iris Marín Ortiz. Confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer menor de edad. Adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto Santander, en Amazonas, el pasado 1 de octubre, murieron 4 adolescentes, una mujer y 3 hombres. Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones. Se debe evaluar caso a caso las medidas que se adoptaron para evitar que resultaran afectados menores de edad y mujeres y hombres. Ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad. En este punto es una realidad y es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales. Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad.
Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños. La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa. Asimismo, a los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica. Según nuestras cifras, las disidencias al mando de Iván Mordisco son las principales responsables del crimen de reclutamiento. Y es que en base a esto el presidente Gustavo Petro respondió lo siguiente: si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país. Lo denunciaría ante la Corte Penal Internacional, como lo vimos anteriormente. Y es que algunos de estos menores son reclutados y otros son llevados por engaños hacia estos grupos armados ilegales. El ministro de Defensa se pronunció y dijo lo siguiente: Mi defensa afirma que bombardeos en Guaviare se ejecutó con riguroso apego al derecho internacional humanitario y responsabilizó a las estructuras criminales de Mordisco de la muerte de los 7 menores. En un extenso comunicado emitido del sábado en la noche, el Ministerio de Defensa justificó el bombardeo ejecutado contra las estructuras criminales de alias Iván Mordisco en el Guaviare, en el que murieron 7 menores de edad, y afirmó: la operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego a los derechos internacionales humanitarios, respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporándolos por las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas. Además, afirmó que las acciones armadas se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados, y se ejecutó para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próxima a la amenaza letal. Advirtió que de no haber sido por la rapidez y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero y las familias de activos valientes militares estarían lamentando un atentado terrorista contra las tropas que día y noche trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare. Tras expresar su solidaridad a las familias de los menores fallecidos, el Ministerio de Defensa reafirmó su determinación de continuar actuando dentro de los límites del derecho internacional humanitario y en respeto a los derechos humanos, con respeto absoluto por la vida, para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales. Incluso esto fue lo que dijo el ministro de Defensa en una conferencia que tuvo, y dice lo siguiente: lo que le da el estatus de combatiente no es de edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal, y en este caso cumplía una función de combate, es decir, era combatiente. Acorde a la ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, se considera niño o niña toda persona menor a 12 años. Superior a esa edad es adolescente, como ocurrió en este caso. Los colombianos, muy grave por las madres de estos menores que han sido reclutados y de algunos que han sido llevados a estos grupos armados ilegales con engaños de que les van a dar una mejor vida y terminan en estos bombardeos por culpa de estos criminales como el señor Iván Mordisco. Pues esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y por eso fue que planteó denunciar ante la Corte Penal Internacional a este señor. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.